Muchas gracias. Un gusto pues estar en mi tierra con ustedes. Muchas gracias, señor gobernador. Siempre estamos contigo y siempre vamos a estar contigo, por supuesto. Agradecer a los diputados federales de nuestro estado. Muchas gracias por este evento. Vicecoordinador Leonel Godoy, bienvenido y muchas gracias como representante del Congreso. Diputado, presidente de Puntos Constitucionales, también bienvenido. Igualmente a todos los diputados locales, muchas gracias al coordinador, presidentes municipales, a todos los que están aquí, les agradezco, síndicos, regidores, me da mucho gusto estar aquí. Por supuesto, a nuestro senador con licencia, actual alcalde de Jalapa, también mi amigo Ricardo Agüed, muchas gracias, nuestro senador también está aquí. A todos ustedes, a cada uno de ustedes, agradecerles y retomar las palabras de nuestro gobernador. ¿Cuál es el objetivo de estos foros? La transformación en México está en marcha, ya es visible, es notoria y la prueba es esto, que este foro se abre para que todos los ciudadanos estén enterados qué se discute en el Congreso, cómo afecta o beneficia las leyes que llegan ahí y se aprueban. Y hoy hay un gobierno democrático, hay un gobierno del pueblo y esta ley que es tan importante, todos debemos de conocer de qué se trata. Debemos de conocer en qué nos va a beneficiar, cuál es el cambio, por qué la propuso el presidente López Obrador y que hoy está en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República su discusión. Y podremos escuchar muchas cosas, pero hay que entender de qué se trata. El presidente envió una iniciativa para modificar 3 artículos constitucionales. El artículo 25, 27 y 28 en materia de electricidad. Y estos artículos, ¿en qué nos va a modificar? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, en esos artículos que ya están establecidos, primeramente se agrega el litio, que es un mineral estratégico, para que quede en uso exclusivo de la nación. El litio, que es un mineral que nada más hay en 11, 12 países en el mundo, México es uno de esos países, tiene un potencial del 2% en el suelo y se utiliza para hacer los chips electrónicos que traemos todos en nuestros celulares, que tenemos en nuestras computadoras, que necesitamos para los vehículos que tienen un chip para el GPS. Todo eso necesita litio. El aluminio también necesita litio. El vidrio también necesita litio. Entonces es un mineral que ya en el presente inmediato y en el futuro se utiliza y es estratégico. Y si México es de los pocos países que tiene este mineral, hay que reservarlo para que su explotación sea en esos recursos económicos en beneficio del pueblo. Y me gusta poner el ejemplo de la expropiación petrolera que tuvo el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938. Esa decisión que tuvo el general de reservar el petróleo para la nación, en 8 décadas nos ha dado riqueza, escuelas, caminos, hospitales, electricidad, infraestructura y nos ha ayudado a un crecimiento económico a todos los mexicanos. El litio seguramente
también tendrá esa función en el potencial que haya litio en el país. También la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, sufrió una transformación muy fuerte en el 2013, después de la reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, porque obligó a la CFE, a nuestra empresa, a separarse, a que tuviera varias subsidiarias y varias filiales. O sea, hubo una separación obligada. Aquí voy a poner un ejemplo, y me gusta poner el ejemplo porque son nuestros grandes empresarios veracruzanos que nos sentimos muy orgullosos. El Chedraui. Chedraui es una tienda. No hay Chedraui de X, Chedraui W, Chedraui tal. Es un consorcio donde administrativamente se maneja como consorcio sus ganancias, su rentabilidad, su capacitación, todo está integrado. Y la CFE así estaba. En el 2013 la desintegraron y la obligaron a que incluso compitiera entre ella. Y se le dijo, a ver, CFE, transmisión es ganancia, pero a la mejor distribución no, entonces olvida distribución para que se los des a los privados. Fue un diseño perverso para disminuir a la CFE. Pero también en esta dichosa ley de la competencia económica le dijeron, CFE, tú tienes que achicarte, tú tienes que disminuir para que entre la competencia, porque tú solo no puedes ser el del mercado cuando es una empresa estratégica. Es una empresa que da servicio a todos los mexicanos. Hoy el 99% de los hogares en México tienen acceso a la luz eléctrica y esto se debe a la Comisión Federal de Electricidad. Un privado no le interesa ir a las zonas rurales, a las zonas apartadas, porque no va a obtener una ganancia. Los privados se van a las zonas urbanas donde hay un número de población muy grande para tener una ganancia aceptable. La CFE está en todo el país, lleva servicio a todos los mexicanos y tiene un compromiso social. Por eso también en esta reforma se elimina en el articulado para quitarle la separación legal y que en lugar de que sea una empresa productiva del Estado, porque así le pusieron el nombre, y al poner ese nombre cambia su administración, va a ser un organismo del Estado. El cambio de palabra de organismo del Estado a empresa productiva del Estado tiene un cambio significativo en la administración de la propia empresa. De igual manera, en la iniciativa que mandó el presidente, se habla de la seguridad energética. Estamos pasando esta pandemia de COVID. Creo yo que ya vamos en el siguiente nivel a ser post-COVID, esperemos que así sea. Y todos los países del mundo, todos, lo primero que hicieron mientras estuvimos todos aislados fue reservar su seguridad energética, electricidad y gas. No nos hubiéramos imaginado los hospitales sin electricidad o estar en nuestras casas sin gas, sin electricidad. Entonces, la seguridad energética va vinculada con la seguridad nacional.
de un país. Y en muchos países del mundo, Estados Unidos, la seguridad energética va vinculada con la seguridad nacional y aquí en México también. Por eso este sector es estratégico, por eso la reforma que propuso el presidente López Obrador. Entonces, con ello, pues le vamos a quitar la separación legada o legal que tiene prácticamente la CFE. Pero escuchamos muchas cosas. Escuchamos de que la CFE no puede, que necesita a los privados. Es una mentira. La CFE, por décadas, a todos los mexicanos nos dio electricidad. En el 2013, ya desde antes, en 1992, entraron productores privados con ciertas reglas, controversiales, sí controversiales, pero entraron al mercado. En el 2013 se aperturó más el sector y hoy se produce o se genera la electricidad en estas condiciones. A ver si me ponen. Es esta. ¿Cómo está generando la electricidad hoy en México? Solamente un 38% de generación la trae la Comisión Federal de Electricidad. 31% lo traen los llamados productores independientes. 12% es autoabasto, 15% centrales construidas después del 2013 y 4% subastas a largo plazo. Todo esto que les acabo de mencionar son contratos diferentes que la CFE tiene que comprar electricidad para despacharla, mientras un número importante de plantas de la CFE las paran o las mantienen a baja carga. Y eso nos cuesta a todos los mexicanos. Y todo esto nos han dicho que porque la CFE produce energía sucia y los privados energía limpia. Un concepto bastante moderno, porque energía, pues es energía, y nosotros en México producimos a través de diferentes fuentes. Y es mentira. Quien produce más electricidad a través de fuentes renovables o de energía limpia es la Comisión Federal de Electricidad. A través de las hidroeléctricas, que es de agua, a través del nuclear, nada más tenemos una planta nuclear que está aquí en Veracruz, y esa planta nuclear es la más limpia y la más constante. También producimos electricidad a través de la geotermia, que es calor que está en el subsuelo. Ahí tenemos una fuente muy importante en México, ocupamos el 6º lugar a nivel mundial en producción de energía geotermia. Tenemos producciones muy importantes en Michoacán, en Sonora y en Baja California. Y producimos también de las energías intermitentes como son la solar y eólica. Y cuando digo intermitentes es porque trabajan nada más un porcentaje al día. Mientras no hay sol, no hay radiación solar o no hay suficiente viento, pues no se produce. Se llama eso factor de planta. El eólico trae un factor de planta del 30% y el solar un factor de planta del 20%, mientras que las hidroeléctricas, la geotermia y la nuclear son constantes, traen factores de planta de arriba del 90%. Entonces la CFE es el que produce más electricidad de energías limpias y el otro tanto es de gas.
Pero voy a hacer aquí un paréntesis para que todos entendamos de una manera sencilla. ¿A qué le llaman energía sucia? Cuando se produce por carbón y que el carbón emite ciertas emisiones contaminantes. En México solamente tenemos el 3% de producción de electricidad a través de carbón. Estados Unidos trae el 22%. China trae arriba del 50%. Alemania volvió a producir su electricidad a través de carbón. Y cada país se acomoda con los recursos que tiene, y aquí no venimos a criticar o a señalar a otros. Nosotros hemos hecho un balance y hemos dicho, nosotros podemos producir esto. Pero una gran parte de la electricidad que se produce en México es a través de gas. El gas, sabemos que es un combustible, pero es bajo, muy bajo en emisiones contaminantes, y es el combustible que se usa en todo el mundo como el combustible vehículo para la transición energética. Ir hacia las energías limpias nos va a llevar 20, 30 años a toda la humanidad, y el gas es el combustible que nos va a servir para transitar a las energías limpias. Esto es técnica, esta es la realidad de México y de todo el mundo, lejos de cualquier negocio o de cualquier interés. Pero nosotros en el 2018, la CFE traía el 55%. ¿Por qué bajó su porcentaje? Por los múltiples contratos que dejaron establecidos y que con privados y que empezaron a entrar al mercado eléctrico. En 3 años, el presidente de la República y todo el sector de energía estuvimos llevando la conducción. Dijimos, necesitamos ir haciendo la planeación y el balance energético porque nos dejaron un mundo de contratos establecidos, y es en lo que se ha venido trabajando estos 3 años. ¿Y para qué? ¿Para qué decir, oye, pues qué importa que sean los privados o qué importa que sean el público? Bueno, porque sí hay una seguridad nacional que debemos de mantener, y sí hay una confiabilidad del sistema. ¿Qué es esto de confiabilidad? Por ejemplo, para transportar la gasolina de Minatitlán aquí al puerto de Veracruz, pues utilizamos pipas, utilizamos el tren, utilizamos un ducto. Pero ¿cómo le hacemos para transportar la electricidad de Laguna Verde al puerto de Veracruz? A través de una línea de transmisión, los cables que vemos de transmisión. Ese es el transporte, y eso cuesta. Cuesta el mantenimiento, cuesta la instalación, y afortunadamente todas las líneas de transmisión del país son de la Comisión Federal de Electricidad. Y hay que darles seguridad a esas líneas y seguridad a todo el sistema nacional. ¿Y qué pasa cuando de repente a esas líneas se empiezan a conectar? Diferentes productores nos crean en el sistema alertas diarias. Hoy al día tenemos más de 100, 200 alertas diarias en el sistema de despacho. Y eso es inseguridad en el sistema, y eso nos interesa tener muchísimo en la confiabilidad. ¿Qué se le impuso? ¿Qué se le impuso a la CFE para que no despachara la electricidad primero y que fueran los privados?
Este es un término que tenemos que entender porque el mercado eléctrico es un mercado, pues a lo mejor difícil, pero me encanta que hoy los mexicanos estamos hablando de electricidad y estamos hablando de cuánto nos cuesta. Ya estamos hablando de cómo se produce y cómo es que está operando la CFE y todo el mercado. Al día, todos los días se hace una subasta. Es decir, tenemos 30 personas o 30 empresas y una empresa dice: yo te voy a vender la electricidad a 2.01. Otro dice a 2.02, otro dice a 2.03, etcétera. Y la CFE dice: yo te voy a vender la electricidad a 2.50. Y se empieza a subir a la red la electricidad más barata todos los días. Pero al final del día, en la noche, cuando se cierra la cuenta, a todos se les paga por igual el precio más caro. Entonces, ¿de qué sirvió que el de 2.01, 2.02 subieran primero? Así se diseñó en la reforma anterior este mercado injusto. Y dijeron: vamos a despachar primero la energía nuclear, esa no se puede parar. Y la energía nuclear pues representa un 2% aproximadamente, ingeniero Carlos Morales, ahí lo vi, un 2% de la electricidad. Y después dijeron: suban la solar y la eólica de todos los privados. Después suban la geotermia. Después vamos a mandar el gas y hasta sexto sitio la hidroeléctrica, la de las presas, la que no nos cuesta, la más barata, la constante. Y de ahí dijeron: pues ya después la térmica y carbón. Nosotros estamos proponiendo cambiar el despacho, que primero sea la hidroeléctrica, que es constante, barata, después la nuclear, la geotermia, el gas. Entonces, en esta reglamentación que estamos presentando, estamos proponiendo cambiar el despacho, que para esto no se requiere la ley porque es una norma interna. Y cuando hicimos esta norma, se hizo en la Secretaría de Energía, se ampararon. Todos los privados se ampararon. Tengo más de 1,300 amparos en la Secretaría de Energía de privados que se ampararon para que no se despache así. Razón por la cual pues nos llevó a tomar una determinación también para hacer el cambio constitucional. Los permisos. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos a este gobierno? Nos encontramos que el órgano regulador, que es un organismo que se creó, ha entregado permisos por 132,000 megawatts. ¿Y qué significa esta cantidad? Bueno, esos 132,000 megawatts son 3 veces más de lo que demanda la línea de transmisión. O sea, es un exceso. ¿Y por qué dieron tantos permisos? Porque era negocio para desplazar a la Comisión Federal de Electricidad y obligarla a que parara su generación y que el mercado estuviera ocupado por puros privados. Al final voy a mostrarles una gráfica. ¿Qué significa que los privados tengan el mercado y qué significa que el Estado tenga un control? Se los voy a mostrar más adelante.
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad tiene 191 centrales de generación. Su operación está aproximadamente en un solo 55% promedio de su operación. Hay unas que están trabajando muy altas y hay otras que están trabajando muy bajas o de plano no están trabajando. Y esto obliga a que la CFE compre electricidad para distribuirlo, porque nada más la CFE es la que tiene autorización para llevar electricidad a los hogares, es la CFE Suministro Básico. ¿Cuánto nos ha costado a todos los mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad comprar esta electricidad? Pues el mercado nos ha costado 223,000 millones de pesos y por tener las plantas subutilizadas o fuera le ha costado otros 215,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 400,000 millones de pesos que ha perdido la CFE, que nos cuesta a todos para dar espacio a un negocio privado. A través, pues, del despacho que ya les comenté, manipulado. ¿Qué proponemos? Que la CFE, que tiene muchos contratos a 20 años para comprar electricidad a un grupo privados, se cancelen esos contratos. Y esa es la parte fuerte. Gracias. Esa es la parte fuerte. Gracias. Esa es la parte fuerte que los privados, en su mayoría extranjeros, no les gusta. Y dicen, yo ya invertí. Y si ya invertí, yo estoy perdiendo y tú me estás cambiando las reglas del juego. Aquí también nos acompañan empresarios veracruzanos, que también me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Cuando un empresario o una persona entra a un negocio, hay un análisis de riesgos. Y si entraron a ese negocio sometiendo a una empresa del Estado del tamaño de la CFE, si entraron a un negocio con corrupción, como sabemos que en el 2013 pagaron dinero a legisladores para aprobar, si entraron a un negocio donde se manipuló en una forma absurda en contra del propio mercado eléctrico nacional, tienen un riesgo. Y el riesgo es que en 3 años que nosotros estamos aquí trabajando, les hemos dicho, esto sí se puede y esto no se puede. Pero yo ya firmé y tú me tienes que respaldar. No se puede, no podemos seguir cargando con un contrato contigo o subsidiándote a costa de todos los mexicanos. Y esto este es el cambio que se propone y que tendrá la propia Comisión Federal de Electricidad que determinar a ti si te compro, a ti te compro hoy, a ti te compro mañana, porque se está planteando que si ya estamos en México, que ya están privados y ya está nuestra empresa pública, ¿cómo vamos a proponer el mercado? Esto nos llevó muchos meses de trabajo con el presidente y se determinó que el 54% como mínimo lo genere la Comisión Federal de Electricidad
y el otro 46% los privados, en un mercado justo y competitivo entre ellos. No se les está diciendo váyanse de aquí, no se les está diciendo te vamos a expropiar, no se les está diciendo tus inversiones pues hasta ahí llegaron, no, se les está diciendo en ese 46% compite, trabaja y nos sirve tanto a la CFE como a ellos en un mercado justo para que esto sea en beneficio de todos los mexicanos. Ese 46% equivale al consumo de toda Argentina, no es cualquier cosa, es un consumo considerable y se les dice quédense ahí. Pero ellos quieren tener contratos fijos con la CFE, que consuma o no consuma la electricidad, se la tiene que pagar. Y eso no podemos seguir con ello porque lo estamos pagando todos los mexicanos y no es correcto. Pero también se crearon algo que se llaman sociedades de autoabasto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si una gran empresa, voy a poner por ejemplo Cementos Mexicanos, Cemex, dice yo quiero generar mi electricidad para consumirla y que yo absorba los gastos y yo absorba todo, que me den permiso. Se han dado 239 permisos para 239 empresas. Pero ¿qué ocurrió? Si por decir una empresa necesitaba 50 megawatts, hizo una generación de 100 megawatts. Y los 50 restantes dijo, los voy a vender. ¿Cómo los voy a vender? Con socios. Disfrazaron el permiso. Entonces, aquí entra el ejemplo que pone el presidente y que hoy está en debate, como las tiendas OXXO. FEMSA sacó un permiso para generar ellos su electricidad para sus plantas industriales y dijo, cada OXXO del país va a ser mi socio de $1. Entonces yo les llevo a ellos electricidad que genero y no pago la red de transmisión o no lo pago a lo que cuesta, que se le llama porteo, violando incluso el propio contrato. Y hoy, por este autoabasto de muchas empresas, si se dieron 239 permisos, debería haber 239 usuarios. Hay 77,000 usuarios. Crearon un mercado paralelo sin el permiso autorizado. Que ese también es otro tema. ¿Qué se está diciendo? Se tienen que revisar las sociedades de autoabasto. Se tienen que poner en una reglamentación si van o no van y cómo van. Esto es muy, muy importante porque vamos a eliminar el mercado eléctrico paralelo. También en esta ley, el presidente dijo, toda la humanidad va caminando hacia la transición energética, a que cada vez tenemos combustibles menos contaminantes. También la transición energética la tenemos que elevar a rango constitucional. Y en la iniciativa, en el artículo 27, se
se señala que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Para que vean que todo lo que dicen los opositores, que por cierto aprobaron la reforma anterior, pues queda en la basura. Es el Estado el que va a impulsar a través de políticas públicas para que caminemos todos hacia la transición energética. Políticas públicas científicas, tecnológicas e industriales, con impulso al financiamiento y sobre todo con una planeación energética adecuada. Pero les voy a hablar algo de lo que casi nadie ha mencionado y que nos cuesta mucho dinero. Con esto de la transición y de las energías limpias, en el 2013, en la reforma del presidente Peña Nieto, se establecieron algo que se llaman certificados de energía limpia, los CEL. ¿Y qué son esos CEL? Dijeron, necesitamos incentivar para que los privados construyan paneles solares y campos solares y todo lo demás. Pero vamos a darle dinero a través de estos certificados. Establecieron que todos los que produzcan o hagan campos solares o hagan campos eólicos, llamados limpios, por cada megawatt se les entrega un certificado. Y ese certificado tiene un valor económico. Y la CFE, cada vez que despacha en la línea la energía limpia, tiene que pagar esos certificados. O sea, la CFE está financiando a estos inversionistas. Y hasta el día de hoy le ha costado a la CFE más de 6,000 millones de pesos pagar estos certificados para financiarles a estos privados la energía limpia. Con ello, pues prácticamente se les ha subsidiado más del 50% de la inversión y pues terminamos todos los usuarios pagando el negocio de unos cuantos. ¿Qué estamos proponiendo? Eliminar los certificados de energías limpias, que por cierto dejaron a la CFE fuera de ellos. Y esto le estoy dando tiempo porque están aquí todos los diputados, están todos ustedes, porque cuando nos dicen, es que las energías limpias, ustedes no quieren las energías limpias, claro que las queremos, claro que estamos trabajando en ello. Somos el país de la OCDE que en los últimos 3 años hemos obtenido el mejor resultado en la de emisiones más bajas de carbón del mundo. O sea, somos de los más bajos, el más bajo. Y tenemos compromisos para el 2024 a través de la Ley de Transición Energética. Hay una ley secundaria que se aprobó en el 2015, que se llama Ley de Transición Energética, que nos obliga que para el 2024 tengamos electricidad al 35% de la generación de energía limpia. Y lo vamos a cumplir. Este año cerramos casi en el 30%
y tenemos un margen muy grande de las hidroeléctricas para que nosotros podamos aumentar la producción o la generación. No tenemos ningún problema para llegar al 35% a través de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto también, porque nos dicen los compromisos internacionales no los van a cumplir. Sí, sí los vamos a cumplir, pero más que compromisos internacionales vamos a cumplir con la ley secundaria que está aquí en México. No tenemos ningún problema para ello, vamos a cumplirlo. ¿Cómo? Bueno, pues aquí está una gráfica que se las muestro en círculo. El ciclo combinado, lo gris, es cómo producimos electricidad a través de gas. Y tenemos los porcentajes a través de las diferentes técnicas de generación. Hidráulica estamos cerrando, esta es una tabla de diciembre del 2021, así cerramos, con un 10.7%. Pero en la hidráulica tenemos capacidad hasta para llegar al 20-21%. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema para aumentar nuestra generación en un promedio de 8 meses, que es cuando se puede producir electricidad a través de las hidroeléctricas. Estos son datos muy importantes para que cuando vayamos a nuestro municipio, cuando vayamos a… Sé que aquí hay maestros, que los maestros hablan en sus comunidades, expliquen. Gracias. Gracias. Expliquen con números. Expliquen con números esto. Esta presentación está en la página de la Secretaría de Energía y ahí la pueden descargar todos. Y quiero cerrar pues el tema técnico con lo del litio. El artículo 25 y 28, como les mencioné, pues señala que el litio es propiedad de la nación. Esa es la parte fundamental. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos conviene a todos los mexicanos. Nos conviene. No es esto de una ideología, no es porque yo me quiero quedar con todo, no, porque pues la tierra, el territorio se protege, estamos abiertos, aquí hay gente de todo el mundo trabajando en México, hay inversionistas que son bienvenidos, vivimos en un mundo globalizado. Y hay mexicanos trabajando en el exterior y en México recibimos, que además somos muy buenos anfitriones, a gente de todo el mundo a invertir, a trabajar de buena lid, en buena forma, pero tenemos que reservarnos temas estratégicos como es el litio. Viene un sexto transitorio en esta ley, donde a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado y de las cuales ya se están explorando oro, plata, cobre y otros minerales, conservan en los términos que fueron otorgadas sus concesiones. A ninguna empresa minera se le dio una concesión para explorar litio. Se les dio para explorar, pero litio no. Y hoy, pues, los diputados federales están en ese análisis de este sexto transitorio, lo cual me parece bastante bien, que hay que ir a fondo, porque esto es estratégico. La siguiente gráfica es muy importante. Esta es una gráfica que realizó la Secretaría de Energía. Esto es todo el año 2021, de enero a diciembre. Y son varios países del mundo. La línea verde es Italia. Así están las tarifas eléctricas en Italia, donde hay un mercado privado.
Ellos tenían nucleares y cerraron sus plantas nucleares, esa es su política de ellos, y la cerraron. La línea punteada es Francia. ¿Hay una crisis energética mundial? Sí hay una crisis. Y la línea roja es España. Y la reforma del 2013 nos llevaba a esto, a ir hasta acá, Hoy allá en esos países, la gente es un manifiesto constante contra las tarifas eléctricas. Los ciudadanos, en invierno como es ahorita, ellos utilizan calefacción eléctrica, están pasando de veras una situación muy fuerte por las tarifas eléctricas. Y esto lleva a una inflación muy grande a nivel mundial. Y aquí en México pues tenemos una inflación también. Pero esto, vean, la línea negra oscura es Alemania. Alemania también tenía nucleares y cerró sus nucleares y está produciendo con carbón. Y su respaldo es con gas, y ahorita el gas está muy caro en todo el mundo, pero en Europa hay una condición muy fuerte, una situación muy fuerte del gas, que incluso tanto Rusia, para pasar sus ductos hacia Europa, tiene que pasar por Ucrania, y lo que hoy estamos viendo que traen un problema en Europa, también es parte el tema energético. Y acá abajo, esta línea azul fuerte es Estados Unidos, California. Estados Unidos tiene los mercados divididos y este es Estados Unidos. Y la línea púrpura punteada es Estados Unidos, costa este, que es donde nosotros nos abastecemos también de gas. Y la línea roja es de México. Mantener esto aquí se ha podido por dos cosas. Primero, porque tenemos una empresa del Estado, que la empresa del Estado ha bajado sus costos, sus ganancias están en un porcentaje muy pequeño, porque este es momento de la humanidad y de los mexicanos de solidaridad, y una empresa del Estado lo puede hacer, privados no, porque su negocio es otro. Y se puede hacer porque en la CFE se ha puesto una política de Estado del presidente. Mes a mes, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía revisamos las tarifas con la CFE, revisamos el mercado y hemos podido sujetar esto. Esto es para que no nos digan mentiras, que no nos digan que si se queda la CFE, las tarifas van a subir. Mienten. Esta gráfica es un comparativo con países de primer mundo. Y estamos logrando estas tarifas por política pública y por el gran apoyo de la Comisión Federal de Electricidad. Este foro ha servido para esto, para que un tema técnico que puede ser difícil para quienes no están en el sector lo entiendan. Este foro sirve para ver cómo nos impacta en nuestro bolsillo,
cómo cada mexicano en este momento, al pagar nuestro recibo de luz, al pagar nuestro consumo, sabemos que hay una política nacional que es para socializar a los mexicanos. Sin duda, en el Congreso, nuestros representantes, que aquí están presentes todos los de Veracruz, van a tener una tarea de discusión con datos, no con una oposición que viene a asustar, que viene a decir miedos, que viene a mentir, que viene a denostar. No. Esta es una reforma donde cabe lo público y lo privado. Lo público en un 54% y lo privado en un 46%. En un 46% justo, en un mercado justo, donde van a tener ganancias permitibles, donde los mexicanos vamos a estar consumiendo electricidad sabiendo que nuestras autoridades y un Estado está cuidando la economía de los mexicanos. Independientemente de cualquier gobierno, esto se hace ley constitucional para dejar asegurado unas tarifas y un mercado eléctrico. Y estos inversionistas que ya están en México, sin duda seguirán trabajando, si así lo desean, en un 46% justo y apegado a las leyes y a la legalidad que hay en México, sin corrupción, sin intermediación, sino en un mercado que lo marca directamente. Esta reforma es trascendental. Esta reforma la tenemos que entender todos los mexicanos, todos los que estamos aquí en Veracruz, ir a nuestros municipios y que no nos digan mentiras, con datos, con cara del gobierno, diciéndoles por qué sí entramos, por qué sí presentó esta reforma el presidente, por qué nos tardamos 3 años, porque estuvimos tomando acciones durante los 3 años en un mercado que nos dejaron establecido. Estuvimos viendo los costos de la CFE, estuvimos revisando todas sus plantas, estuvimos revisando la propia administración, estuvimos hablando con diferentes productores, porque hemos hablado con los privados, pero México pues no es tierra de conquista. México es un país soberano donde tomamos nuestras decisiones y el ejercicio que hoy tenemos es parte de ello. Así es que a nuestros diputados estamos para servirles con datos, con lo que ustedes requieran. Estos foros que ustedes están realizando en todo el país son muy positivos. Ojalá que como el de Veracruz se replique en otras partes de la República. Nuestros funcionarios, el director de la CFE, todo el gobierno está hablando para explicarles. Por mi parte, pues yo feliz, gobernador, ¿cómo no iba yo a venir a Veracruz? Es mi tierra, somos senadores de aquí, es nuestra obligación y vamos a estar trabajando con todos ustedes. Les reitero, estamos aquí para servirles y vamos a ir viendo la continuidad de esta importante reforma. Muchísimas gracias a todos por su atención.